Vamos a ir a 1 Timoteo, el capítulo 1, y vamos a leer el verso 5 específicamente. Dice así: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de una buena conciencia y de fe no fingida. 3 cosas aquí menciona el apóstol: un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida. Y yo pienso, mis hermanas, que nosotras necesitamos esas 3 cosas para poder ejercitarnos en la piedad. Un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida. Porque saben que, mis hermanas, cuando esas 3 directrices de la vida, que se puede decir que son directrices también en la vida moral y ética, se deterioran en nuestras vidas, pasa lo que tanto le advierte el apóstol a Timoteo. ¿Saben qué pasa? Que nos podemos desviar fácilmente a falsas enseñanzas, a desobediencias a la palabra de Dios. Y entonces llega el momento cuando nos inclinamos a las cosas vanas, porque necesitamos, hermano, tener una fe no fingida. Pero este apóstol estaba seguro de eso por una razón muy importante. Y en 2 Timoteo, movemos un poquito por ahí las páginas, 2 Timoteo, el capítulo 1 precisamente, vamos a leer desde el verso 3, desde el 3 hasta el 5. ¿De dónde había encontrado la seguridad Pablo para decir que Timoteo era un hombre que había conocido a Dios de verdad? Dice así: doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Él estaba seguro que en ese jovencito había una fe no fingida. ¿Y dónde él había adquirido esa fe? En el hogar, precisamente en el hogar. Dice él que él estaba seguro porque él había aprendido esa fe no fingida de su abuela Loida y de su madre Eunice. Y él dice: yo estoy seguro que en ti también habita esa fe no fingida. Ahora, mis hermanas, a nosotros nos corresponde practicar la piedad en el hogar. Y creo que es uno de los campos más amplios y de mayor responsabilidad que nosotras tenemos. Y aquí vemos como el apóstol menciona a un muchacho que vio vida de piedad en 2 mujeres, en su abuela y en su madre. Así que nosotras tenemos la responsabilidad de dar a conocer esa vida de piedad que nosotras profesamos tener, comenzando por nuestro hogar, nuestros esposos, nuestros hijos. Nuestra familia deben ver esa vida de piedad en nosotros, pero de verdad, que en nosotros hay una fe no fingida. Hermanas, y créanme que lamentablemente, con tristeza muchas veces, tenemos que ver que hay hermanas que dan muestra de fe no fingida, de fe fingida, por muchísimas razones. Hay hermanos que llegan a la iglesia por situaciones económicas y piensan que quizás allí pueden encontrar ayuda y no han conocido al Señor realmente. Otros porque les gusta el ambiente de la iglesia. Otros porque dicen: bueno, es que quiero criar a mis hijos en la iglesia, a ver si no se dan delincuentes como andan tanto por ahí. Hay muchísimas razones. El caso es que las iglesias, nuestras congregaciones están llenas de personas con fe fingida. Precisamente son los que causan los problemas. Porque ahí están los hermanos que por todo se sienten mal, y que allí está, hay que hablar con la hermana que ya no viene a la iglesia porque le hablaron mal, porque no la saludaron, no sé cuántas cosas. Porque hermanas débiles en la fe, y que a veces uno no sabe realmente si creyeron o no creyeron. Pero hermana, eso no debe pasar con nosotros en nuestros hogares. Muchas veces
Tengo hermanas que me dicen, necesito que hable con mi hija, porque está tremenda, está malcriada, no quiere obedecer, no sé qué pasa, te la voy a mandar para que hable con ella. Y hermana, uno con todo el gusto, ¿verdad? Recibe a las muchachas y habla con ella, y qué triste cuando uno le dice, mi hija, ¿qué te pasa? ¿Cómo es que te está portando así una niña que ha sido siempre tan correcta? ¿Qué pasa? Y uno tiene que escuchar con tristeza muchas veces decir, mire Ruth, es que mami es una hipócrita. Y uno dice, hermanas de la iglesia, ¿cómo que tu mami es una hipócrita? Si es que mami la iglesia con las hermanas es una cosa, es un angelito, es todo amor, todo dulzura, pero en casa mami es un demonio. Hermana, eso es duro. Usted tener que escuchar y saber que nuestros hijos están ahí sentados en el banco de la iglesia y nos están mirando en el púlpito, dirigir con las hermanas, guiar grupos de hermanas, y ellos están pensando, qué distinta la mami que veo ahí a la que yo tengo en mi casa, Me viene a la memoria una anécdota que escuché de un chico que estaba en la iglesia, y los hermanos que cerraban la puerta de la iglesia habían notado por varias ocasiones que el niño se quedaba sentado en el banco y todos se iban. Hasta que un hermano le dice ya como a la tercera vez, pero raro, mi hijo, hay que irse, hay que cerrar la iglesia. Y él le dice, por favor, déjeme aquí, yo no me quiero ir. Pero ¿cómo no te quieres ir? Ya es hora de ir, no tenemos que cerrar. Dice, mire, es que el pastor que usted ve ahí, ese es mi papá. Dice, sí, pero qué bueno. Sí, lo que pasa es que yo quiero quedarme aquí porque el pastor que está en la iglesia no es el que está en mi casa. ¿Saben qué, mis hermanas? A veces damos una falsa muestra de devoción. Damos una devoción falsa a nuestras familias, y es ahí en el hogar, son ellos los primeros que deben ver si nuestra fe es genuina y verdadera, si lo que decimos acerca del Señor es verdadero. Ahora, mis hermanas, entonces, ¿cómo empezamos a dar muestra de esa devoción? ¿Qué hacemos para dar a conocer a nuestras familias? Y sé que aquí hay hermanas que tienen esposos inconversos, posiblemente hijos inconversos también, vecinos, familiares. ¿Qué hacemos nosotras, hermanas, para empezar a ejercitarnos en esa piedad, en esa vida de devoción? Para dar a conocer a otro que ese Dios que adoramos, al que servimos, al que cantamos, es un Dios al que nosotras amamos de verdad. Porque a veces amamos a Dios de mentiritas. ¿Saben por qué? Porque y todas ustedes han pasado por la experiencia de estar enamorada, ¿verdad? Sí, la que ya tenemos un tiempito, sabemos ese tiempo. Y aquí hay muchas jovencitas y chicas recientemente casadas. Y saben, hermanas, que cuando uno está así enamorado, óigame, eso es increíble. Usted no puede estar separado de esa persona que usted ama, ¿verdad que no? Y está pendiente todo el día. Y le da una llamadita, ¿y cómo está? ¿Y cómo amaneciste? ¿Y cómo te sientes? ¿Y comiste? Y todo está bien, hermanas. Y usted está pendiente de cada detalle de esa persona. Si se siente bien, si estaba y le dolía la cabeza, déjame llamarla. Puede ser hasta una amiga, no importa. Y usted ama a esa amiga de verdad. Y usted está pendiente, la llama en la mañana. Supe que estaba mal, no viniste a la iglesia. ¿Qué te pasa? Usted está tan pendiente. Hermanas, ¿pero qué pasa? Decimos que amamos al Señor, pero a veces no estamos tan pendientes de nuestro Señor. Y tenemos que ser sinceras, ¿verdad? A veces se nos pasa el día y hasta 2 días y decimos, ay Señor, estuve tan aterrada, pero tú sabes todas las cosas. Y después vamos a la iglesia y cantamos, Señor, yo te amo con todo el corazón. Pero a veces nuestro amor no está siendo tan real. Porque si de verdad amamos al Señor, créame, tenemos que estar tan pendientes de las cosas de Él, que eso debe ser lo más importante y lo primordial en nuestras vidas. Así que, mis hermanas, tenemos que pedir al Señor cada día que nos dé la gracia, la sabiduría para amarle con un corazón sincero, para tener una devoción verdadera, genuina, real, para ese Dios que ha hecho tanto por nosotras. Hemos escuchado aquí hermanas que cantan precioso, que Dios le ha dado unos talentos envidiables para la gloria del Señor. Y ustedes han escuchado las letras de esos himnos, cómo cantamos y hablamos de esa sublime gracia, de ese Dios de amor, de ese Dios al que adoramos. Hermanas, ¿y cómo entonces no vivir una vida de devoción
a ese Dios que ha sido tan bueno y tan maravilloso para con nosotras. Si le diéramos una oportunidad a cada una de ustedes, el tiempo no bastaría. Cuando estábamos en los talleres escuchábamos, hermanas, y a veces se nos iba el tiempo y pensábamos, no nos va a dar el tiempo, porque cada una tiene un testimonio diferente de lo que Dios ha hecho en su vida, de cómo el Señor ha sido bueno, ha sido misericordioso con cada una de nosotras. Ahora, mis hermanas, ¿y nosotras qué tan fieles estamos siendo a ese Dios tan bueno? A veces tenemos que venir ante su presencia avergonzada y pedir perdón. Y decir, Señor, a veces no soy tan fiel como quisiera. Ayúdanos. Ayuda nuestra incredulidad. Ayúdanos, Señor, a que podamos de verdad vivir una vida de devoción hacia ti. Y hermanas, como estamos aquí viendo ya la hermana perfectamente, trabajó el capítulo 4 de 2 Timoteo, maravilloso y magistralmente. Y aquí en el capítulo 5, yo leía y decía, óyeme, pero es el escenario perfecto, porque tiene el encabezado que dice deberes hacia los demás. Y es como si el apóstol ahora dice, oh, bueno, te voy a dar un poquito de consejo en cuanto a cómo tú vas a tratar a todo el tipo de personas que tienen ahí en la iglesia. Y ya ustedes ven por todos los capítulos anteriores, les aconsejo, hermanas, que lean el libro completo, los 2 libros. Mire, es una gran bendición, ha sido una bendición para mi vida, de verdad que sí. Porque él va dando paso acerca del trato con todo. Empieza hablándole ahí de cuidado que tiene que tener con todos los problemas que tenía, de la oración, de los requisitos de los obispos, de los diáconos. Va dando consejo en cada parte acerca de la apostasía, como nos habló nuestra hermana. Y aquí cuando llega el capítulo 5, que le habla de los deberes hacia los demás, es como si él hablara de la gran familia, que es la iglesia, ¿verdad? Porque ahí hay de todo. Y él empieza hablando del anciano. Le dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, y a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, y a las jovencitas como hermanas con toda pureza. ¿Qué le parece, mis hermanas? ¿Qué le está dando como si fueran las reglas o un tic así como de cómo vas a tratar a cada uno de los miembros que tienes ahí en la iglesia, de diferentes edades? ¿Cómo vas a tratar con cada uno de ellos? Y miren, mis hermanas, que me encanta como él le dice a esas jovencitas con toda pureza. Hermana, pero ¿saben qué? Si no nos estamos ejercitando en la piedad, si no estamos buscando a diario esa llenura del Señor, se nos va a hacer muy difícil, hermanas. ¿No le ha pasado a ustedes que a veces tenemos hermanas en la iglesia que cuando alguien dice, hay que hablar con fulana, una de las jovencitas que a veces están haciendo algo por su edad no correcto, usted le dice, no dejen que sea fulana que la llame, que sea fulana que hable con ella? ¿No le ha pasado, hermana? Porque a veces el carácter de la hermana como que hace que empeora la situación. Y cuando habla con la hermanita, en vez de ella redarguir ese corazón y hacerle entender, lo que hace es que echa todo a perder, y a veces la muchachita ni quiere volver a la iglesia ni nada. Hermana, porque es con toda pureza, es con mansedumbre, con paciencia, porque dice la palabra, cuando hablamos con los demás es como poniéndonos nosotros en el lugar de ellos, en el zapato de ellos, pensando que yo también puedo un día estar en esa situación. Así que, hermana, ejercitarnos en la piedad implica tener ese trato afable con todos los demás, con todos los miembros de la iglesia, no solamente con la jovencita, los jovencitos, el anciano, la hermana mayor, que necesita sentirse amada, que necesita sentirse protegida por nosotras. Ahí damos a conocer nuestra vida de piedad. Pero ¿qué de la comunidad, del barrio donde vivimos? Hay personas ahí que no conocen a Cristo y posiblemente nunca van a visitar nuestra iglesia. Pero qué maravilloso cuando damos testimonio de nuestra vida de piedad con esas ancianitas que se enferman y podemos llegar hasta su casa, orar con ella, darle una palabra, darle una manito si necesitan con algo en el hogar, extenderle ayuda con lo que estén necesitando, sea económicamente, con lo que sea. Qué maravilloso cuando ellas pueden decir, esa mujer es cristiana por la vida de piedad que está viviendo. Hermana, es una ardua labor. Y para lograrlo es bien difícil. Necesitamos hacer lo que nos están diciendo las hermanas todo este tiempo que hemos estado aquí.
estar metidas con el Señor, de rodillas. Yo decía, qué bueno que a las hermanas se le ocurrió poner estas imágenes aquí, porque miren, aquí está una mujer de rodillas. Necesitamos, hermana, dedicar tiempo profundo a la oración, porque ahí, en medio de la oración, es donde nosotros encontramos los requisitos que necesitamos, los instrumentos para enfrentar todo este diario vivir y todo lo que tenemos que hacer. Es en la presencia del Señor, no hay otro lugar. Y esta tarde estábamos comentando acerca de un caso que disfrutamos muchísimo, aprendimos muchísimo, y mencionábamos y decíamos, como no tiene tiempo la hermana, de seguro que no está muy bien su relación con Dios. Hermana, porque cuando estamos metidas en la presencia del Señor, cuando buscamos la presencia del Señor, óigame, las cargas quedan ahí delante de su presencia. Es como si usted se descargara y al pararse de ahí, todas esas cosas que la atribulaban, las preocupaciones por el hogar, la economía, todo lo queda ahí delante del Señor, delante de su presencia. Porque al pararse usted sabe que ya usted lo puso en la mano del que tiene el poder para hacer todas las cosas. Y entonces se para con esa seguridad de que si todo está en sus manos, todo va a estar bien. Y entonces encuentra gozo, alegría, y puede pararse a lavar, a planchar y hacerlo con gozo. Y las vecinas pueden escucharla hasta cantar una canción mientras hace sus oficios, porque usted sabe que sus luchas, sus preocupaciones están en la mano del poderoso de Israel. Hermanas, no podemos vivir una vida cristiana triunfante sin la oración y la palabra. No se puede. Por más que usted intente, de nosotras mismas no sale nada bueno. No podemos, aunque quisiéramos. Pero necesitamos la gracia del Señor, la fuerza del Señor. ¿Y dónde la encontramos? Precisamente en la oración. Y aquí en este capítulo, Pablo sigue diciéndole a Timoteo, mira, te voy a dar unas ideas de qué hacer con algunos problemas que tú tienes. Se habían presentado algunas situaciones, porque ahí había un pequeño problemita. Había muchas mujeres viudas, pero habían de todas las edades, jóvenes, mayores. Y entonces estaba el problema, ¿y qué hacemos ahora con todas estas mujeres? La iglesia se hace responsable de todas ellas. Y él empieza a decirle, no, déjame clasificarte. ¿Cómo es que tú lo vas a hacer? Porque no te vas a encargar, la iglesia no puede encargarse de todas. Te voy a dar algunas ideas de cómo es que lo va a hacer. Y el verso 4, estamos en el 5, dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan esto primero a ser piadoso para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque eso es bueno y agradable delante del Señor. Él empieza dando detalles, espérate, porque hay algunas que tienen hijos que se pueden ocupar de ella. Pero dice el 5, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. ¿Ven, mis hermanas? Aquí él le da una pequeña diferencia, le dice, mira, la que en verdad es viuda, bueno, todas eran viudas. Todas habían quedado viudas, pero había una que en verdad, según dice el apóstol, no eran tan adecuadas para considerarlas como viuda digna de ser mantenida por la iglesia. Y así que le dice, la que en verdad es viuda, tú puedes descubrirla. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Muy fácil, porque esta espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Esto era lo que pasaba con Ana, la hija de Fanuel. Había quedado viuda tantos años y dice que esta mujer estaba metida en el templo día y noche orando a su Señor. Y ahí tuvo el privilegio maravilloso de estar presente cuando fueron a presentar al niño. Y ella ver realizada ese sueño, esa esperanza que ella tenía de ver a ese Mesías, ¿verdad? Porque ella era constante en oración. Pero miren, oiga cómo es que dice que es diligente, hermana. Porque hay que poner empeño, porque nuestra carne no quiere, no es fácil. No hay cosa más difícil que obligar a la carne a hacer algo. Mire, mis hermanas, no es fácil. Yo tuve muchos años luchando porque decía, Señor, ¿y cuál será el momento más propicio para estar en mi intimidad contigo? Porque en mi casa es un constante estar lleno de gente.
Los hermanos de la iglesia dicen, no, tu casa no es tu casa, es la casa del pueblo. Porque siempre, siempre, siempre hay visita, mis hermanas. Mi esposo le encanta, y si los hermanos no estaban planeados para él, no se preocupe, que él se lo lleva. A veces ya tenían otro lugar donde ir y él le dice, no, vámonos para mi casa. Y los hijos, créanme usted que no van a aprender otra cosa. A cada rato se me aparecen y cuando miro, mami, trae a esos muchachos que vinieron de Santiago a dormir. Pero mi hijo debiste avisarme para saber si había sábana o había toalla limpia. Bueno, hermana, y es un poco difícil, y a mí se me hacía muy difícil el Señor, ¿en qué momento voy a tener ese momento donde solamente estemos tú y yo? Hermana, créame, fue bien difícil. ¿Saben cuál fue la hora que encontré? Las 5 de la mañana. Hermana, hace más de 15 años que he tenido que ser diligente y pedirle al Señor, Señor, ayúdame a levantarme, porque este cuerpo, esta carne no quiere. Cuando ese reloj suena, ay, qué frito, que la cama está más buena que nunca, que no he dormido bien, ahora que me ataca el sueño. Hermana, pero ahí está el Señor esperándonos en esa cita. Usted sabía, mi hermana, que cuando usted dedique el tiempo, la hora que usted disponga, el Señor está ahí esperando que usted llegue a ese momento con Él. Y qué pena que tantas veces le dejamos plantado. Señor, no fui a la cita y tú tenías algo tan especial para mí hoy, pero no fui. Me dejé envolver por los afanes, por la tanta cosa, hermana, pero necesitamos orar. ¿Y saben qué, mis hermanas? Ahí, en la intimidad de la oración, empezamos a dar testimonio de nuestra vida de piedad a nuestros hijos, a nuestra familia. Ellos van aprendiendo a medida que van creciendo y se van dando cuenta, mami, papi, están constantemente buscando, porque sabe, cuando usted está constantemente buscando la presencia y la ayuda del Señor, usted le está diciendo muchas cosas a sus hijos. Usted le está diciendo, yo no soy suficiente, yo no puedo vivir una vida cristiana triunfante por mí mismo, necesito la gracia del Señor. ¿Y a dónde la busco? Ahí, en su presencia. Y ellos van aprendiendo que para vivir una vida cristiana, una devoción verdadera, necesitamos ir al trono de la gracia, porque no hay otro lugar donde podamos encontrar esa fuerza suficiente. Y hermana, créame, quizás en el momento usted no lo ve, pero cuando va pasando el tiempo puede ver el ejemplo y el resultado de ese ejemplo. Y yo sé que hay hermanas aquí que tienen hijos por los cuales sufren, porque después de adulto muchas veces se nos alejan, se desvían un poco del camino. Y uno dice, pero ¿en qué fallé? Si yo le di muestra de una vida de piedad, si Él me vio sentarme a estudiar la palabra, me escuchó orar tantas veces. Hermana, si usted cumplió con esa parte, tranquila, que allá donde esté, donde quiera que Él esté, viene a su memoria el recuerdo de mami está orando por mí. Él sabe que usted está orando y muchas veces le va a llamar. Y aunque está un poco alejado, el Señor va a decir, mami, ora que tengo un problema. Porque Él sabe que mami va donde el que puede resolver los problemas. Y se ha dado el testimonio, ¿verdad? Hermana, no es fácil, no es fácil. Hay que ser diligente para poder lograr esa vida de devoción con nuestro Señor. Pero créame, los resultados valen la pena. Hermanas, nosotras hoy tenemos una lucha muy difícil. Y las que están criando hijos adolescentes saben lo difícil que es. Uno quisiera que ellos actúen como nosotras. Uno dice, pero que yo le he dado ejemplo. ¿Cómo es que hace esto, que quiere hacer aquello? Pero ¿qué es lo que le pasa? Hermanas, dése cuenta que es un joven y todavía tiene mucha inmadurez, muchas cosas que le faltan por aprender. Hermanas, y nosotras muchas veces cometemos el error de empezar a presionar a tal grado que lo alejamos más del Señor. Porque empezamos encima de ellos, especialmente con las muchachitas, cuando van subiendo y nosotras queremos que se vistan, que se arreglen como nosotras creemos que es lo correcto, ¿verdad? Y empezamos ahí. Y llega un momento que ellas empiezan a pensar, pero que es que la vida cristiana es una carga, es un problema y no le encuentran el deleite. Y mami está ahí, empiezan a alejarse de nosotras. Empiezan a buscar las amigas hasta que llega el momento que se van. ¿Y qué hacemos, hermana? Recurrimos a la oración. No hay mejor arma que la oración. Allí delante del Señor podemos llevar todas nuestras situaciones, a nuestros hijos en su momento de dificultad. Y créame, hermana, que no hay cosa que usted ponga delante de la presencia del Señor que no responda. Una vez leí una frase que me quedó impregnada.
no hay una lágrima que una madre derrame por su hijo que quede sin recompensa. Hermana, yo no sé cuánto tiempo usted ha estado orando por una situación con sus hijos, pero créame, el Señor la está escuchando. Y tarde o temprano va a responder, hermana. Una de las cosas que me costaba con mi hija cuando empezó en la edad de la adolescencia precisamente, óigame, hermana, yo crecí y nací con la iglesia al lado y vengo de un campo. Y ustedes saben que los campos es muy diferente todavía, ya como estamos aquí, un poco más moderno. En el campo todo era pecado. Y créanme que para mí era muy difícil, todavía el día de hoy, hermana, hay muchas cosas que se me hace difícil adaptarme a ellas. ¿Y qué lucha? Hermanas, hasta que entendí que no iba a lograr nada peleando. Porque, hermana, óigame, me paraba en la puerta cuando nos íbamos para la iglesia y muchas veces llegué a hacer cosas horribles, como tomar una de su ropa interior y limpiarle la cara, porque yo entendía que estaba mal. Hermanas, y el Señor empezó a trabajar en mi corazón, pero es que el problema es que no es a mí que ella me tiene que agradar, es al Señor. Y si su corazón todavía no ha aprendido que al Dios que ama, que al Dios que sirve es quien tiene que agradar, no tiene sentido. Tú puedes hacer todo lo que haga y no tiene sentido. Y todavía quizás lo haga para agradarte, pero su corazón está lejos de eso. Entonces no tiene valor para Dios. Es Dios que tiene que hacer el trabajo en el corazón de cada persona. Y entonces nosotras, ¿qué podemos hacer? Ir delante del Señor. Hermana, mire, recuerdo que ese fue un tiempo en el que la oración fue mi refugio. Tomé el hábito de orar por ellos. Y hasta el día de hoy me río porque a veces ellos se sientan con los amigos y le hacen los cuentos y digo, ay, ustedes sí que son exagerados. Porque entraba a las habitaciones, hermana, y levantaban la cabeza a las 5 de la mañana, como si el varón siempre decía, ay, mami, que está orando. Se arropaba toda la cabeza y yo estaba tocándole los pies y oraba en voz alta, Señor, mira, Señor, haz que mis hijos te conozcan de verdad. Porque yo sabía que si no conocían al Señor de verdad, yo podía hacer lo que fuera y no servía de nada, hermana. Jehová trabaja en su corazón. Y el varoncito a veces me decía, mami, ¿tú puedes por favor mañana orar un poquito más bajito? Hermana, créame, es una batalla, hermana. Pero qué bendición. Cuando usted empieza a ver el resultado de sus oraciones, cuando usted empieza a escuchar que sus hijos han entendido que conocer a Dios no se trata de que yo soy hija de fulano, de fulana, no. Es que yo he conocido a Dios de corazón. Y empiezan a vivir una vida cristiana porque ellos tienen su propia intimidad y relación con Dios. Y no se imaginan, hermana, el gozo que fue para mí. Cuando un día me doy cuenta que sale la luz por la puerta de la habitación. Y digo, pero es muy temprano. Qué raro. Y cuando abro la puerta, mi hija estaba de rodillas delante de su cama, orando, y créame que es bien dormilona, orando a esa hora. Y a veces encontraba el papelito en la mesa cuando me levantaba. Mami, cuando ores, por favor, ora por mi amiga que le pase tal cosa. Porque ella sabía que ya yo estaba ahí orando. Hermanas, miren mis hermanas, créanme, no hay cosa difícil para nuestro Dios. Y no hay cosa grande ni pequeña que usted lleve delante de su trono que no sea respondida. Claro, va a ser respondida según su propósito. Pero lo más maravilloso, hermanas, es que cuando somos diligentes en la oración, ¿sabe lo que pasa? Que el Señor empieza a cambiar nuestra manera de orar y nos mueve a orar como conviene. Y entonces usted empieza a ver respuestas a sus oraciones. Y un día una hermana me dijo, hermana, mire, ore por esto porque el Señor a usted siempre la oye. Digo, ay, hermana, no diga eso, que el Señor oye a todas las hermanas que oran. Cuidado con lo que usted está diciendo. ¿Sabe cuál es el detalle? Que el Señor empieza a moverte a orar por lo que ya Él tiene planificado hacer para ti. Y entonces tú dices, wow, el Señor me contestó, hermana. Él te movió a orar por la bendición que Él quería darte. Eso fue lo que Él hizo. Porque entonces el Espíritu se encarga de moverte, de inquietarte, de decirte, mira, te pone en la mente la hermana fulana. Y tú oras y dices, caramba, pero el Señor me ha puesto fulano. Y cuando llama, la hermana te dice, hermana, tenía un problema ayer. Y tú dices, wow, Señor, me pusiste a la hermana en la mente. El Espíritu Santo está haciéndolo. Pero eso no se logra si no tenemos una constante vida de oración y comunión con el Señor. Así que Pablo le dice, oye, te vas a dar cuenta cuáles son las verdaderas viudas, porque ellas son constantes en la oración. Pero me gusta y a veces hasta como que causa un poquito de jocosidad
Cuando él más adelante, más abajo le da detalle para que él sepa cuáles no son verdaderas, cuáles nos están dando un ejemplo de piedad real. El verso 13, ya le había dicho ahí que algunas viudas jóvenes que no la admitieran, que le explicaba las razones. Dice que muchas veces ya estaban impulsadas por sus deseos y se rebelaban contra Cristo. Y ahí dice él que incurrían en condenación y quebrantaban su primera fe. Y dice el 13, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas, entrometidas, hablando lo que no debieran. Hermanas, cuando no nos ejercitamos en la piedad, damos lugar a que las cosas vanas lleguen a nuestra vida. Y ahí entonces empiezan a llegar todas estas cosas. Si estamos ociosas, si no tenemos muchas ocupaciones, empezamos a llamar a la hermana no para orar, sino para chismear, para contarle, y tú no sabes, y te enteraste, y mira, la hija de fulano. ¿Tú te imaginas? Hermanas, estamos ociosas, sin ocupación, y perdemos el tiempo en cosas vanas. Y como decía nuestra hermana, empezamos entonces a hablar cosas sin sentido, que carecen de valor, y perdemos el maravilloso tiempo que tenemos para cultivar esa vida de piedad en cosas sin sentido, en chisme y entremetiéndonos en vidas ajenas que no nos incumben y hablando cosas que no debiéramos hablar. Así que, mis hermanas, el Señor nos ayude a nosotras a cuidarnos de caer en esa situación. Pero ¿cómo nos cuidamos? Estando ocupada en las cosas que debemos estar ocupadas, en las cosas del Señor, porque en esas no conviene estar. Hermanas, y en el verso 10 menciona algunas cositas más que ya así rapidito le voy a mencionar, con las que podemos también dar muestra de nuestra devoción al Señor. Él le sigue hablando de las viudas y él le dice que tengan testimonio de buenas obras, si han criado hijos, si han practicado la hospitalidad, si han lavado los pies de los santos, si han socorrido a los afligidos y si han practicado toda buena obra. Hermana, hay una lista de ocupaciones ahí para nosotras. Maravillosamente una lista con la que nosotros podemos ocupar el tiempo para evitar estar ociosa. Dice que tengan testimonio de buenas obras, hermanas. Esa es una de nuestra misión, dar a conocer a Cristo a través de las obras. Y créanme que es importante porque Santiago se ocupaba mucho de eso y le importaba mucho eso. ¿Recuerdan ese verso de Santiago 2:18? Cuando él dice, bueno, pero alguno me dirá, tú tienes fe, y yo te dirá, bueno, yo tengo obras. Y entonces él dirá, bueno, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hermanas, la fe sin obra es muerta. Necesitamos mostrar al mundo que no conoce a Cristo la fe que tenemos por nuestras obras. Las obras no son para nuestra salvación, el trabajo lo hizo Cristo. Pero aquel que no conoce a Cristo necesita ver para conocer que algo nos mueve. Porque ¿qué puede mover a una persona a ir a ayudar a alguien, extenderle la mano, si no es el amor a Cristo? Y eso hablamos en los talleres, hermanas que daban testimonio de personas que nunca habían visto, que no conocían. Llegaron a un lugar, lo vieron que estaba necesitado, le extendieron la mano, le ayudaron. Y esa persona le preguntaban, ¿usted es cristiana? Porque entendían que solamente una persona que tiene a Cristo en el corazón puede sentir amor y tener misericordia por alguien que no conoce. De otra manera actuamos como el mundo, indolente, que ve el problema y se va por ahí y no le importa. Y mira, ay, qué pena, pero sigue de largo. Como la historia que conocemos del buen samaritano, ¿verdad? ¿Cuántos que se supone que eran los que conocían la palabra debían ayudar? Lo vieron, le dieron pena, pero pasaron de largo. Y aquel hombre entonces fue movido a misericordia. Hermanas, nuestras obras hablan del Cristo que nosotros conocemos y que servimos. Si ha criado hijos, y me llama la atención fuertemente esta partecita, si ha criado hijos, hermana, porque criar hijos no tiene nada que ver con tener los hijos,
Hay quienes han tenido los hijos, pero no lo han criado. Además, hoy día es tan moderno tener una persona a la que le pagan la mayoría de las hermanas para cuidar a los hijos, bañarlo, vestirlo, darle de comer. Pero aquí criar hijos se está hablando de instruir, de enseñar hijos, como hicieron estas dos mujeres con Timoteo, de instruirlo en la palabra, de ocuparse en crear un carácter en la vida de ese muchacho y de esa muchacha que luego dé fruto de lo que usted sembró en ese corazón. Y por eso le está diciendo, criar hijos, si ha practicado la hospitalidad. Hermana, yo creo que este es uno de los puntos más difíciles en nuestros días. Usted sabe cómo está el mundo, ya usted no confía en nadie, no puede creer en nadie, es difícil practicar la hospitalidad, hermana, pero debemos pedirle al Señor sabiduría a través del Espíritu Santo para saber cuándo hacerlo y no dejar de hacerlo siempre, ¿verdad? Por temor a que va a pasar y hacerlo. Y créame, hermana, hace un tiempo escuché un mensaje acerca de la hospitalidad y eso para mí, miren, me dio una enseñanza en mi vida maravillosa, porque a veces hemos criado a nuestros hijos sin darnos cuenta de una manera egoísta. La sociedad de hoy, en el tiempo que nosotras nos criamos, bueno, las que tienen por lo menos mi edad, 44 por ahí en adelante, saben que en aquellos tiempos nada era de nadie, era de todos. Era un cuarto para todos. Y en la mañana el que iba a la escuela usaba el lápiz y hasta el zapato del hermanito. Y en la tarde había que llegar pronto para darle la camisa al hermanito que iba para la escuela en la tarde. Había que poner una mañana y una en la tarde porque no había para los dos, ¿verdad que sí, mis hermanas? Y habíamos enseñado en esa época, a esa generación, que había que compartir. Que yo tenía que prestarle a mi hermanito mis zapatos porque no habían más. Pero la época de hoy, hermanas, donde los chicos tienen de todo, sin darnos cuenta hemos cultivado un egoísmo en el corazón de ellos. Esto es mío, es mi cuarto, son mis zapatos, es mi abrigo. Y no se extrañe cuando de pronto usted oye un pleito entre dos hermanos. Y cuando usted va, ¿y qué pasa? Se puso mis zapatos. O mira mami lo que hizo, se puso mi abrigo. Dile que no se ponga mis cosas. Porque sin darnos cuenta, al darle tantas facilidades, hemos creado corazones egoístas. Hermana, y usted sabe una cosa, que la hospitalidad es una de las cosas que más trabaja el egoísmo del corazón. ¿Por qué? Porque el egoísmo es ese amor desmedido por mí mismo, por lo mío, que me importo yo y lo demás no me importa. Pero cuando nosotros practicamos la hospitalidad, tenemos que dejar a un lado nuestro egoísmo, ceder mi cuarto. Cuando viene una visita a la iglesia y tenemos que acomodarle una habitación y dormir en un mueble o dormir a veces en un colchón en el suelo, eso no es fácil, hermana, pero créame que eso da una gran enseñanza en el corazón de nuestros hijos, porque ellos están aprendiendo que hay que servir. Y nosotros sabemos el ejemplo que nos dio el Señor. Él dijo que el Hijo del Hombre no había venido para ser servido, sino para servir. Y necesitamos cultivar en el corazón de nuestros hijos el servicio. Y comienza por ahí, por la hospitalidad. Créame, hermana, que como dicen por ahí, después de grandota, mi mamá y yo tuvimos que aprender esa lección. Y las hermanas aquí conocen a mi mamá, doña Consuelo. Doña Consuelo siempre me había dicho a mí, hija, la habitación de los esposos es sagrada. Esa habitación no se le da a nadie. Y yo crecí entendiendo lo que me dijo mi mamá. Y eso es sagrado. Y llega visita y le damos la habitación del niño, de la niña, lo que sea. Pero esa habitación es sagrada. Pero hermana, como el Señor tiene tantos caminos maravillosos y nos trata de enseñar de tanta forma, yo jamás me imaginé que el Señor tenía una lección para mí, para ella, para las dos, para todo, porque fue una bendición para nuestra familia. Yo sé que ustedes escucharon las noticias. El año pasado, en noviembre por ahí, hubieron unas inundaciones fuertísimas en Puerto Plata, ¿se acuerdan? Fue un desastre. Se inundaron las casas, se perdió todo, hermanas. Mis padres viven en una zona vulnerable. Y le tocó a ellos, hermano. Fue una inundación tan grande que el agua pasó por encima del banco de la galería. Ustedes saben al nivel que ponen los bancos, ¿verdad? Se metió por las ventanas, cuando ya no podía más, salió por el inodoro, por el lavadero de la cocina, el fregadero. La casa se puso media de agua, mis hermanas. Ahí no quedó nada. Pasó por encima de las camas. Así que cuando nos enteramos, yo estaba en el trabajo, fue un día en la mañana, y me llaman al trabajo, óyeme, tu mamá se le dañó todo.
Y aquí yo estoy atareada para salir de trabajo, llamo a mi esposo, ve a ver qué puede hacer. Con el agua aquí, ustedes saben que mi esposo no es muy alto de tamaño, tuvo que llegar a rescatar a mis padres. Y ahí llegó y sacó a los viejos y los llevó a mi casa en lo que yo lograba llegar del trabajo, porque allí estábamos también con todos los niños que los padres llamaban, no me lo mande que tengo la casa inundada, no lo deje salir que las calles están llenas. Teníamos que quedarnos ahí cuidando a los niños. Hermanas, ¿qué lección tenía el Señor preparado para nosotros? Cuando llegaron a la casa, mi papá es un hombre comedido como ustedes no se imaginan. Y estaban ahí, yo me decía, Señor, tú sabes que él es diabético y la emoción le da una crisis. Señor, no permita que el haber perdido todos sus documentos, sus libros, que era lo que él más lamentaba, le vaya a dar una crisis. Y cuando lo veo en una silla, él está ahí llorando. Yo dije, ay Señor, porque hermana, no importa el gran líder que sea, llega el momento que nos doblegamos. Y le digo, viejo, tranquilo, todo eso se va a recuperar. Y me dice, ay no, mi hija, yo no estoy llorando por eso, eso se compra otra vez. Digo, ay, ¿qué le pasa, papi? ¿Y dónde tú vas a dormir? Hermana, mire, usted no se imagina qué lucha para yo convencerlo que el lugar más adecuado era darle mi cuarto. Y mi mamá, que me había enseñado que ese cuarto era sagrado, usted se podrá imaginar el problema para ella, hermana, un mes completo. Y allí el Señor nos dio una gran lección de vida. En todo momento de nuestras vidas aprendemos algo cuando menos nos imaginamos. Qué bendición fue compartir ese mes, cuánto aprendimos. Créame, después de ahí, la relación entre nosotros no ha sido la misma. Y mi papá ahora dice, yo tengo 4 hijos varones, él tiene 3. Pero ahora él dice que mi esposo es su hijo, porque mi esposo le dio su cama todo un mes. Hermana, usted no se imagina qué bendición, se convirtió en un problema. Y cómo el Señor obró y cómo el Señor hizo milagros y maravillas, que al mes el Señor devolvió todo mejor que lo que había antes. Pero hermana, cuesta aprender las lecciones que el Señor nos quiere enseñar. Hermana, pero dejemos que el Señor nos enseñe, porque después de la enseñanza, créame que no somos las mismas. Quedamos transformadas, porque al estar ahí darse cuenta de la grandeza del Señor, no tenemos más que decir, Señor, pero yo creía que lo había aprendido todo, pero no. Cada día estamos aprendiendo. ¿Y cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta por aprender? Hermanas, el tiempo no nos bastaría. Es tanto lo que nos queda por aprender, pero estoy segurísima que mañana la hermana Dioma nos va a tomar ahí todo lo que nos falta, porque le decía yo a la hermana, digo, es increíble cómo el Espíritu bailando las cosas. Cada una de las hermanas, la hermana Manuela, la hermana Graviera, fueron tocando puntos, como si le hubieran dicho que el Señor a cada una nos fue diciendo, óyeme, lo importante que es que nosotros tengamos una vida de devoción verdadera, genuina, que no sea falsa, que puedan decir es verdadera la devoción de esa mujer que dice que ama a Cristo y que sirva a Cristo. Así que mis hermanas, queda en nuestros corazones todo lo que el Señor nos ha querido enseñar en este maravilloso tiempo. Hermanas, esforcémonos, pongamos todo el empeño por desarrollar a plenitud esa vida de piedad, por dar a conocer a Cristo a través de nuestra vida, de nuestras acciones. Que nuestras acciones hablen más fuerte que nuestras palabras. Créame, ellas son suficientes para decir cuán grande y cuán maravilloso es nuestro Dios. No necesitaremos hacer mucho, ni tomar una bocina y anunciar de ese Dios grandioso, porque cuando nuestras obras sean suficientes, el mundo, el vecindario, la comunidad donde está la iglesia, va a llegar sola a la iglesia por el testimonio de los hermanos que están anunciando a Cristo de la manera que Cristo debe ser anunciado, de una manera genuina, verdadera, en la vida práctica, en la vida que se comparte con la sociedad. No allá en la iglesia, que es tan fácil, ahí en medio del compañero del trabajo, en medio de la comunidad, de la vecina que es complicada, del esposo que es inconverso, de los hijos que no conocen a Cristo. Ahí es donde debemos dar a conocer a Cristo y dar testimonio de nuestra vida de piedad. Señor nos bendiga, mis hermanas.
y nos ayude a dar testimonio de nuestra piedad. Yo sé que las hermanas tienen algo más que hacer, pero quiero que inclinemos el rostro y oremos para que el Señor nos dote de la sabiduría suficiente. Amado Señor, qué maravilloso eres tú. Qué tiempo tan hermoso nos ha dado en este lugar. Qué bueno, Señor. Necesitamos de vez en cuando dejar la rutina y venir a estar bajo tus pies, el sonido de tu palabra. Gracias por cada una de las hermanas que pudieron dejar a un lado todas sus ocupaciones y estar aquí. Ahora, Señor, queremos pedirte que nos dé tu gracia. Señor, mañana partimos nuevamente y vamos a nuestros afanes, a nuestra vida diaria, y necesitamos tu gracia para no dar marcha atrás, para esforzarnos en dar a conocerte, Señor, a través de nuestra devoción a ti, para dar testimonio de esa piedad que decimos, Señor, de esa devoción. Ayúdanos, Señor, a ejercitarnos en nuestra vida de piedad, a dar a conocer la grandeza de tu amor en nuestro hogar, en nuestras congregaciones, en nuestro barrio, en nuestra comunidad, en los lugares donde trabajamos. Que todos puedan decir: esa es una mujer piadosa, porque ven en nosotros la vida de Cristo. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Señor, me le bendiga a mis hermanas.